de las imágenes que nos ofrecen las cámaras de seguridad. Bueno, volvemos en cualquier momento entonces con Tiffany Tipiani con esta información en vivo, pero nosotros estamos acompañados ahora en nuestra mesa de análisis con Giovanna de la Flor. Ella es analista política, directora de IMACEN, para conversar un poco sobre la coyuntura de nuestro país. Bienvenido, Giovanna, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Reinaldo, ¿cómo estás? Situación crítica, por cierto, ¿no? Hemos estado conversando a lo largo de estas semanas. El Perú está en una crisis política, institucional, y la propuesta del presidente, que según sus propias palabras en mensaje de 28 de julio era una propuesta de salida, pero parece haberse convertido en más leña al fuego. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, definitivamente estamos en una situación de entrampamiento en la medida que queda claro que el Congreso de la República no piensa darle pase a la iniciativa de adelanto. Todo apunta a eso, ¿no? Todo apunta a eso. Parece la posición, pese a que está pendiente la llegada de este organismo al que el Congreso ha consultado sobre la constitucionalidad de la medida, y que algunos ven que podría ser pues algo así como el tercero que dirima o que ayude a acercar posiciones. Todo lo ocurrido la semana pasada hace pensar más bien que el Congreso ya tomó una decisión sobre esa medida, y parecía más bien que en ese caso la decisión estaba de parte del presidente en el sentido de cuál sería el siguiente paso a dar, ¿no? Que algunos piensan que debe ser la cuestión de confianza como un paso a cerrar el Congreso, mientras que otros creen que esa medida no es la más adecuada. Y incluso que podría ser cuestionada constitucionalmente hablando, ¿no? Claro, como todo lo que es legal siempre hay posiciones interpretaciones a favor y en contra, ¿no? Sobre si es posible o no, pero claro, la idea de pasar al adelanto de elecciones no es extender las discusiones y las posiciones como han sido en los meses o años anteriores, sino más bien llegar a un punto de inicio. Y en ese sentido es que se habla mucho de justamente que se pudiera dar un consenso entre las fuerzas políticas actuales, lo cual aparece muy difícil por la historia previa, ¿no? O sea, es realmente, muchos han hablado, por ejemplo, de lo que ocurrió en el año 2000, pero en el año 2000 hablábamos de una fuerza de gobierno, llamémoslo así, que era del fujimorismo, que estaba totalmente derrotado, anímicamente derrotado, y que concedió a las posiciones que se le plantearon. Y por otro lado hablábamos de una crisis que venía también desde antes del proceso electoral, ¿no? Que también resultó cuestionado, y en ese sentido estábamos en un proceso distinto al actual. Claro. Ahora, la reunión, imagino, del presidente hoy con estas 5 bancadas que respaldan su propuesta, ¿no? Frente Amplio, Nuevo Perú, Unidos por la República y la bancada liberal, además de Peruanos por el Cambio, yo creo que para el presidente es importante, porque si bien respaldan su propuesta, no todos los miembros de estas bancadas estarían de acuerdo con un eventual cierre del Congreso, ¿no? Al propio Gino Costa hoy día ha dado una entrevista, no sé si lo has leído en uno de los diarios de esta mañana, y respalda la propuesta del presidente, pero no tanto así la posibilidad de un cierre del Congreso. Por eso es que estamos hablando ya de palabras mayores, ¿cierto? O sea, el hacer una cuestión de confianza como paso previo para llegar a esa situación es un tema que implica ya cruzar una línea después de la cual no hay retorno. Claro. Entonces, la verdad es que creo que conforme han ido pasando los días, la gente va buscando una solución que sea menos confrontacional y que permita salir de ese entrampamiento. La gran pregunta es si eso es posible o no, ¿no? Con los actores, ¿no? Con los actores actuales, ¿no? Queda claro pues que las posibilidades de entendimiento entre el presidente y el fujimorismo están bastante deterioradas, y que en realidad hay ahí, digamos, escopetas de varios cañones antes que una posición clara y transparente en ambas posiciones. ¿Cuáles serían esos elementos de acuerdo, ¿no? Buscando no llegar a los dos extremos? Patricia Donaire decía que el problema de eso, que cuando hay que negociar, lo que se negocia son favores políticos, y entonces ahí se olvidan, también en una entrevista ahora, y ahí se olvidan de los intereses del país. Pero yo creo que hay temas que pueden ser importantes para el país, por ejemplo el retorno a la bicameralidad, ya sin esos vicios que en un momento se objetaron, ¿no? O mejorar el tema y finalmente abordar el tema de la inmunidad
parlamentaria. Entonces, ¿podría llegar esos puntos ser una especie de acuerdo y poder tener una meta con 3 temas centrales, porque el país está paralizado ciertamente, y sobre eso te quiero preguntar más adelante, que nos permita llegar hasta el 2021? ¿Esa es una posibilidad? Mira, es que realmente el problema está en los grados de confianza, ¿no? Entonces, han venido a menos absolutamente, ¿no? Claro, o sea, digamos, el fujimorismo no confía en el presidente porque, valgan verdades, han habido, ¿no es cierto?, conversaciones previas, para ponerlo en los términos en que se habló en ese momento, donde queda claro que los acuerdos o las posiciones en las que llegaron para unas partes no se cumplieron, ¿no? Y más bien se produjo incluso un proceso, digamos, de cierta traición, que, por ejemplo, en el caso, desde el punto de vista fujimorista estamos hablando, ¿no es cierto? Claro. Que, por ejemplo, al escoger a Salaverry como presidente del Congreso y que luego siente que no representa sus posiciones, sus posturas frente a los distintos temas. Entonces, allí hay como una desconfianza básica, y creo que el presidente también la tiene hacia la bancada fujimorista, habida cuenta que ya la bancada fujimorista tuvo que ver con la salida de un presidente, y que cada vez que hay algún problema también enciende los tambores de guerra y comienza a mover cosas que podrían estar dentro de su interés, ¿no es cierto?, o de su capacidad de acción, pero que en realidad queda claro que son esgrimidos para remarcar posiciones, para generar una intimidación, ¿no es cierto?, antes que por una real preocupación por los temas de fondo. Ahora, claro, el futuro inmediato nos llega a todos. Yo creo que si al fujimorismo le queda un poco de sensatez, si tuviera la oportunidad de terminar hasta el 2021 la gestión parlamentaria actual, tendrían pues que ellos pensar en lo que dice la gente. Pero es que ese es el problema, ¿no? O sea, ¿qué señales de sensatez ha dado la bancada mayoritaria del Congreso en estos últimos 3 años? O sea, cada vez, ¿no es cierto?, incluso que la opinión pública comienza a repensar las cosas, ellos generan situaciones que hacen que la opinión pública y los líderes de opinión vuelvan a tomar posiciones distantes a ellos. O sea, es decir, justamente una de las cosas en las que no se logra avanzar es en ese tema. O sea, no logran pensar en cuáles deben ser los pasos para reconectarse con la gente, con la ciudadanía, sino están en una posición de confrontación total. O sea, donde la ciudadanía ha desaparecido, el país ha desaparecido, y lo único que importa es lo que ellos ven como el antagonista, ¿no? Para no ponerle otra palabra. Ahora, en una supuesta casi negada elecciones anticipadas, ¿cómo lo encuentra el país? Bueno, lo encuentra el país sin liderazgos, ¿no? Encuentra, primero porque se había señalado que era necesaria una reforma política que está, digamos, siendo optimistas a medias, ¿no es cierto? Pero eso ya con bastante optimismo. ¿No le quedaba un poco grande esto de reforma política? Por eso estoy diciendo, por eso estoy diciendo que siendo optimistas está a media, porque en realidad si uno analiza efectivamente a fondo cada uno de los temas, queda claro que más allá de si se aplicaron o no se aplicaron correctamente, son en muchos casos superficiales, no van al tema de fondo. O sea, es decir, el próximo Congreso tendrá temas pendientes muy importantes en materia política de todas maneras. Entonces, el marco no está claro. Además, incluso dicen que el marco, como tú estás señalando, no permitiría el acuerdo, ¿no? Porque finalmente el tema de tener un Senado, ¿no es cierto? Que, o sea, en términos de repente de, ¿cómo se llama?, institucionales sería mejor, pero se le vendió el Ejecutivo al país que no era suficiente. Y la otra cosa que también puede ayudar de alguna manera a sostener ese tema es que, claro, aparece como la salida para los congresistas actuales, ¿no? Que como no pueden presentarse a la reelección, pero sí podrían hacerlo si hubiera una segunda cámara, ¿no es cierto? Entonces ahí está verdaderamente, ¿se va a negociar sobre ese punto? No se va a negociar sobre ese punto, la gente lo va a sentir como algo viable o inviable. Entonces yo creo que sí queda claro que esa reforma que se planteó
no era ni remotamente suficiente. Pero sobre los temas que se propusieron hay una posición de la ciudadanía. Decirle hoy día a la ciudadanía que eso por los que se les llevó a votar, que se expresaron de determinada manera, no se va a cumplir. No da cierta congruencia. No tiene congruencia, no tiene coherencia. Pero claro, el problema está que querer hacer cambios profundos en el país en medio de esta situación es imposible. Pues, claro. Y entonces esa es también la gran pregunta. ¿Podemos contar con algún actor que finalmente pueda llevar al país en los próximos 2 años, que además económicamente se avisoran mal internacionalmente? O sea, para no hablar de los problemas que tenemos dentro del país. O sea, internacionalmente ya se comienza a hablar de que va a venir una recesión. ¿Cómo vamos a enfrentar esa situación sin un timón? Eso es preocupante, pues, absolutamente. Claro, o sea, si digamos en un escenario que todavía no tiene los niveles de deterioro que se espera puedan ocurrir, está hablando de escenario internacional, ya nos ha afectado estas situaciones de inestabilidad política, ¿no es cierto? Definitivamente para afrontar lo que se viene se necesita una mano firme en la conducción económica del país. Entonces allí habría que pensar bien. Yo creo que el tema institucional es importante, con miras al Bicentenario. Pero creo que también ha quedado claro que esta decisión que se tomó anteriormente de que sea Vizcarra el que continúe por un largo periodo y que no se adelante en elecciones, finalmente demostró que no era la solución final, pero es la opción por la que optaron las mismas fuerzas políticas, ¿no es cierto?, que hoy día están en conflicto. Bueno, ahora deberían pensarlo bien y decir, bueno, si hemos apostado por esa línea, seguimos con esa línea, seguimos con el tema del camino institucional, pero no que unas veces unos proponen una cosa y a la siguiente cambian al otro porque al parecer sienten que no les conviene. Pero ahora, hay agendas paralelas, ¿no? Agendas propias de ciertos sectores que encuentran que este desorden, esta circunstancia, este momento, puede serles útil. Yo particularmente, a ver qué piensas, pienso que la izquierda va por allí, ¿no? Quiere tumbarse todo porque además tiene una propuesta mayor que es la Asamblea Constituyente, ¿no? Para una nueva constitución, que con todo derecho la pueden plantear. Ayer Daniel Salaverry en un medio de comunicación dijo algunas cosas y rápidamente ha tuiteado Indira Wilca. Nos dice: estas declaraciones de quien fue parte de la cúpula de Fuerza Popular solo confirman que la vacancia ha estado siempre en la agenda de Keiko Fujimori. Su fuerza autoritaria desde el Congreso debe frenarse, ¿no? Entonces, ese es el cucu, también digamos, ¿no? Si no hace Vizcarra esto rápido, lo que sigue es la vacancia. ¿Están trabajando su propia agenda? ¿Cómo lees esto? Bueno, mira, para empezar me gustaría señalar que la situación que ha generado este escenario en el que nos encontramos no está solucionada o contenida en lo que se ha llamado la reforma política, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se evita que se vuelva a dar un fraccionamiento de este tipo, ¿no es cierto? Además, con una mayoría. ¿Podría la población decidir que la mayoría del Congreso fuera distinta que el de la que gobierna? Pero en este caso estamos hablando de las proporciones y el sistema de proporciones que se ha aplicado en este Congreso es un sistema que a todas luces no se condice con la fuerza que tenían las agrupaciones. Punto 1. Punto 2, ¿la izquierda en qué está? Mira, yo creo que están tan perdidos la antiizquierda como la izquierda. Por ejemplo, un adelanto de elecciones, ¿qué impediría? La postulación de Antauro Humala, ¿no es cierto? Que es para el sector de la antiizquierda casi como el cuco, ¿no es cierto? El más temido, ¿no? Sin embargo, él no podría presentar en las elecciones. El 2021 sí es probable que esté en el partidor, ¿no es cierto? Si alguien piensa en eso, debería claro, si alguien está muy preocupado por ese tema o por posiciones extremas, debería más bien pensar en el tema del adelanto. Por eso también cuando hablamos de izquierda, hablamos de izquierdas y de izquierdas, claro, ¿cierto? Claro. No hablamos de una sola izquierda. Claro. No hay una sola izquierda. Eso históricamente en el país es así. Claro, ahora, realmente en el caso de lo que dice la congresista Indira, lamentablemente hay antecedentes, o sea, se grabó, ¿no es cierto? ¿Para buscar qué? Claro. Para buscar que no saliera Alberto Fujimori, para que buscara regresarlo, por un tema de anticorrupción del país o para vacar a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto? Entonces, ese tema queda en evidencia. Entonces, la verdad es que si finalmente terminamos este proceso con un presidente que tiene que dejar el poder
por la confrontación con el Congreso, no va a ser una raya más al tigre y medio intrascendente para el Congreso, sino va a ser un elemento que también tienen que considerar, ¿no es cierto? Porque finalmente es desde ese punto de vista que también se los ve como una institución que no está colaborando para el tema de la estabilidad. De acuerdo. Bueno, entonces, en realidad el panorama se nos presenta sombrío. Es muy preocupante porque no aparecen las salidas claras, porque no aparece que los actores principales tengan, ¿no es cierto?, voluntad para caminar hacia esas salidas. Por eso es que se está hablando en los últimos días de un proceso de diálogo que tuviera un tercer elemento que ayudara, como fue la mesa de diálogo de la OEA, ¿no es cierto?, a fines de la década pasada, un elemento para negociar. Yo lo veo también difícil porque también es cierto que las situaciones son distintas. O sea, van a querer organismos internacionales entrar al Perú. O sea, claro que el escenario latinoamericano es preocupante internacionalmente. Claro, tienes Argentina, que en octubre define una situación. Tienes el tema de Bolivia, que también se va a saber. Tienes Venezuela, que ya es, ¿cómo se llama?, un problema que se está haciendo crónico. Tienes Colombia con la reaparición de la FARC. Y nosotros con este autosabotaje, porque... Sí, es un autosabotaje. Creo que mejor ilustrado, mejor definido no ha podido... Claro, porque finalmente, aparentemente para el resto somos el país que no tiene tiene condiciones para estar en una situación de crisis y sin embargo... Se provoca. Y sin embargo le estamos. Gratuitamente, creo. Sí. Muchísimas gracias, Giovanna, por haber estado con nosotros. Gracias. Hemos estado conversando con analista político y además directora de IMACEN, Giovanna de la Flor. Peñaflor. Sí, Peñaflor.